¿Alguna vez te has detenido a pensar que el mundo entero se está acercando a un punto de no retorno? Y si te dijera que la Biblia ya habló de este momento final con siglos de anticipación, que cada señal, cada conflicto y cada sombra que vemos extenderse sobre la tierra ya fueron profetizados, y que el Armagedón no es simplemente una metáfora, sino una realidad espiritual y profética que está a punto de desatarse sobre la humanidad? Muchos lo ignoran, otros lo desprecian, pero los que entienden el secreto del Armagedón saben que lo que se aproxima no será un simple enfrentamiento entre naciones, sino la batalla definitiva entre la luz y la oscuridad, entre Cristo y las fuerzas del Anticristo, en un escenario en el que cada ser humano tendrá que tomar una decisión eterna. Este no es un tema para entretener ni para asustar sin propósito. Es un llamado a abrir los ojos y comprender lo que se avecina. La Escritura nos muestra que, en el tiempo del fin, las potencias de la tierra se unirán bajo un mismo sistema, uniendo política, economía y religión en una estructura global que parecerá invencible. Sin embargo, detrás de los discursos de paz y seguridad se esconde el plan de las tinieblas: preparar el escenario para la última confrontación. El Armagedón no comienza en un campo físico de batalla, sino en la mente y en el corazón de los hombres, donde se decide si permaneceremos fieles al Cordero de Dios o si seremos arrastrados por las promesas engañosas de un mundo condenado a desaparecer. Hoy, el mundo vive en incertidumbre, guerras que se multiplican, rumores que llenan los noticieros, crisis que estremecen a las naciones, desastres naturales que parecen anunciar que la creación misma gime. Y mientras la humanidad busca soluciones temporales, la palabra de Dios nos recuerda que hay una línea invisible que se está trazando en este mismo instante, dividiendo a los que se preparan para la venida del Señor y a los que entregan sus vidas al espíritu del Anticristo. El secreto del Armagedón está en que no se trata solamente de un futuro lejano, sino de una batalla que ya ha comenzado y que se intensificará hasta alcanzar su clímax, cuando el cielo se abra y el Rey de Reyes regrese con poder y gloria. Por eso, te invito a no mirar este mensaje como una simple curiosidad bíblica, sino como un llamado personal a prepararte. Lo que escucharás en este video puede transformar tu manera de entender la historia y tu propio destino eterno. Acompáñanos hasta el final, porque cada palabra te revelará verdades ocultas que la mayoría ignora, pero que Dios quiso dejar registradas como advertencia para sus hijos en el tiempo más crítico de la humanidad. Antes de avanzar, quiero pedirte algo muy importante. Suscríbete ahora mismo a este canal, dale like a este video y activa la campanita, porque necesitamos que este mensaje profético alcance a más personas en medio de tanta confusión espiritual. Y quiero que dejes tu huella en este llamado final. Escribe en los comentarios la frase "Estoy preparado para la batalla final", como un acto de fe y de decisión, declarando que estás de pie en el lado de la luz, al lado de aquel que vencerá en el Armagedón. Bloque 2. La profecía del Monte Megido. Cuando la Biblia habla del Armagedón, no se refiere a un nombre inventado por la tradición religiosa ni a un concepto nebuloso destinado a sembrar miedo sin fundamento. La palabra Armagedón proviene del hebreo Har Megido, que significa Monte de Megido. Este lugar, mencionado repetidamente en las Escrituras, fue escenario de grandes batallas en la historia de Israel. Allí se enfrentaron reyes. Allí se libraron guerras decisivas que marcaron el rumbo de las naciones. El Valle de Megido era una encrucijada estratégica en la antigua Palestina, un punto clave entre Egipto y Mesopotamia.
Cada ejército que quería dominar la región debía pasar por ese valle, y no es casualidad que el Señor haya escogido ese nombre para describir la batalla final entre el bien y el mal. Pero lo sorprendente es que la profecía en Apocalipsis no se limita a un valle geográfico, lo trasciende. El monte Megido se convierte en símbolo del gran conflicto cósmico, de la convergencia de todos los poderes humanos y espirituales que se levantarán contra el Creador en los últimos días. El Armagedón es el eco de cada guerra que alguna vez estremeció la tierra, pero elevado a una dimensión espiritual y eterna. Así como en Megido se decidían imperios y reinados, en el Armagedón se decidirá la salvación o la perdición de cada alma. Juan, en la visión del Apocalipsis, describe cómo los espíritus de demonios, semejantes a ranas, salen a engañar a los reyes de la tierra, reuniéndolos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Este pasaje nos muestra que lo que antecede al Armagedón no es simplemente un conflicto político, sino un engaño espiritual global. Las potencias del mundo serán seducidas por doctrinas falsas, señales aparentes y milagros que no provienen del cielo, sino del infierno. Lo más alarmante es que muchos que hoy creen estar en el lado de Dios serán arrastrados por estas artimañas porque no han fundamentado su fe en la palabra viva, sino en tradiciones humanas y en la comodidad de un cristianismo superficial. Cuando pensamos en Megido, recordamos al rey Josías, quien cayó en batalla en ese lugar, un hombre piadoso, fiel, que terminó su vida en un enfrentamiento que no le correspondía. La lección es clara. Aún los que dicen estar del lado del Señor pueden perecer si no escuchan con atención su voz en el tiempo de crisis. El Armagedón será la prueba final de lealtad, y nadie podrá mantenerse firme sin haber sellado su vida en obediencia al Cordero. Así, lo que fue una llanura de ejércitos y lanzas se convierte en símbolo de una guerra que involucra ángeles, demonios y hombres. Lo visible y lo invisible se unirán en un solo campo de batalla. La humanidad entera, consciente o no, será arrastrada hacia esa confrontación. Cada decisión que hoy tomamos, cada fidelidad y cada traición nos está colocando ya en uno de los bandos. El Armagedón comienza en lo oculto de nuestra vida diaria y terminará manifestándose con estruendo cuando Cristo descienda con sus huestes celestiales. El secreto que muchos no quieren admitir es que no habrá neutralidad. Nadie podrá decir, yo no elegí. El silencio será elección. La indiferencia será alineación con el enemigo. En el día de Megido espiritual, Dios no preguntará si conocíamos todas las profecías, sino si guardamos su palabra, si permanecimos fieles, cuando la presión del mundo nos llamaba a doblar la rodilla ante el sistema de la bestia. Bloque 3. El engaño previo al conflicto final. El Armagedón no estalla de repente como un rayo inesperado. Se gesta lentamente en el corazón de los pueblos y en la mente de los individuos, bajo un ambiente de engaño cuidadosamente preparado. El Apocalipsis revela que antes de la batalla final, el mundo entero será seducido por señales y prodigios que parecerán venir de Dios, pero que en realidad serán imitaciones demoníacas diseñadas para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Este es el escenario más peligroso, porque no se trata de una guerra con tanques ni misiles, sino de una guerra de ideologías, de fe, de lealtad. Y en medio de esa guerra invisible, las multitudes clamarán por líderes que les ofrezcan seguridad y esperanza, sin darse cuenta de que esa esperanza es falsa y los conduce directo a las filas del enemigo de Dios. Las Escrituras nos advierten que los poderes de la tierra, influenciados por espíritus inmundos, se unirán para establecer un sistema global que intentará suplantar la autoridad divina.
Ya no se hablará solo de religión o política, porque ambas estarán fusionadas en un único proyecto de dominación. Y lo más alarmante es que esta unión vendrá revestida de un lenguaje de paz, de unidad y de progreso. Se levantarán voces que proclamen el fin de las divisiones, la necesidad de un gobierno mundial y de una espiritualidad universal que supere credos y dogmas. Muchos lo verán como la solución definitiva a los problemas de la humanidad. Sin embargo, detrás de esa fachada de luz se oculta la más densa oscuridad. Este sistema no obligará en un inicio por la fuerza, seducirá con promesas de bienestar, de milagros, de soluciones rápidas a las crisis. La economía se presentará como más justa, la religión como más inclusiva y la política como más humana. Pero todo será una estrategia para atraer los corazones hacia un trono falso. En ese proceso, quienes no estén firmes en la palabra de Dios serán arrastrados como hojas por el viento. Y lo más impactante es que el mismo Jesús advirtió en Mateo 24 que vendrían falsos cristos y falsos profetas, mostrando grandes señales y prodigios para engañar. El engaño será tan convincente que los sentidos mismos quedarán confundidos. El secreto del Armagedón es que la batalla no se gana con armas, sino con fidelidad. El enemigo no necesita destruir con violencia a quienes ya ha seducido con mentiras. Por eso, la preparación para ese conflicto final no comienza cuando los ejércitos del mundo se reúnan, sino ahora, cuando cada creyente decide si vive por la verdad o por la conveniencia. Cada elección diaria, ser honesto o corrupto, permanecer fiel a la palabra o seguir la corriente del mundo, nos va colocando en un lado del campo de batalla. Y llegará el momento en que las máscaras caerán y todo lo que parecía bondadoso se mostrará como lo que realmente es, una estrategia satánica para arrastrar a las masas contra el Altísimo. El libro de Apocalipsis describe 3 espíritus de demonios semejantes a ranas que salen a engañar a los reyes de la tierra. ¿Por qué semejantes a ranas? Porque la rana en la antigüedad estaba asociada al engaño, a los encantamientos, a lo que hipnotiza con su sonido repetitivo. Así funcionará el sistema previo al Armagedón. Un constante eco de discursos que seducen, que embriagan, que hacen creer que se está en el camino correcto, cuando en realidad se está marchando directo al campo de la perdición. Quien no abra los ojos a tiempo será tomado por sorpresa. El Armagedón no será una sorpresa para los fieles que vigilan, pero sí lo será para aquellos que viven dormidos en la comodidad espiritual. Hoy la pregunta es: ¿qué voz estamos escuchando? Porque el clamor del mundo es fuerte, pero la voz del Espíritu Santo aún susurra en lo profundo del alma, llamándonos a permanecer firmes en la verdad que nunca cambia. Bloque 4. La marca de lealtad en el tiempo del fin. Si en los primeros capítulos del Apocalipsis se nos muestra a Cristo caminando entre los candeleros, cuidando a su iglesia, en los últimos se nos revela la contracara, un poder mundial que exige adoración y marca a los suyos como señal de lealtad. El Armagedón no puede entenderse sin esta dimensión. La humanidad entera será puesta frente a una decisión ineludible, y esa decisión será marcada con un sello visible o invisible que demostrará de qué lado está cada alma. El Libro Santo lo describe como la marca de la bestia, un símbolo de obediencia a un sistema humano que se levanta contra la ley de Dios. Durante siglos, los intérpretes de las profecías han intentado descifrar este misterio, y aunque las formas puedan variar, la esencia permanece. No se trata solamente de un número o de un objeto físico, sino de un acto de sumisión, de una declaración de fidelidad. En el conflicto final, la pregunta no será a qué iglesia perteneces, ni cuántos ritos has practicado, sino a quién entregas tu voluntad cuando el mundo entero presione en una sola dirección.
Ese momento revelará si tu corazón está grabado con la palabra de Dios o con las imposiciones del sistema global del anticristo. El Armagedón es precisamente la culminación de esta lucha por la lealtad. Así como en los tiempos de Nabucodonosor, una estatua de oro se levantó en Babilonia y todos fueron obligados a inclinarse ante ella. En el tiempo del fin se levantará un mandato universal que obligará a la humanidad a rendir culto a algo distinto de su creador. La historia se repetirá. Y así como unos pocos jóvenes hebreos permanecieron de pie cuando todos los demás se inclinaron, también en el último día habrá un remanente que preferirá la muerte antes que la desobediencia a su Dios. Esa es la verdadera esencia de la batalla: adoración y obediencia. El mundo de hoy ya está siendo preparado para aceptar esa marca. La cultura de la inmediatez, la presión por la conformidad, el temor a la exclusión social, todo está moldeando las conciencias para que se sometan dócilmente al mandato final. Muchos piensan que el Armagedón vendrá de golpe, pero la verdad es que ya estamos en el proceso. Cada vez que elegimos callar en lugar de dar testimonio, cada vez que priorizamos nuestra comodidad antes que la fidelidad, estamos entrenando nuestro corazón para ceder en la crisis. La Escritura habla también de otro sello, el de Dios, colocado en la frente de los fieles. Este no es un sello físico, sino la señal invisible de que la ley divina está escrita en la mente y en el corazón. Es la manifestación de que un creyente ha elegido seguir al Cordero donde quiera que va. En los días previos al Armagedón, estos dos sellos estarán en conflicto. No habrá términos medios, no habrá doble ciudadanía espiritual. O eres marcado por el mundo, o eres sellado por Dios. El secreto que la profecía nos revela es que esta marca no se recibirá de manera inconsciente. Cada persona, tarde o temprano, será puesta frente a una decisión clara. Nadie podrá alegar ignorancia, porque el mensaje eterno será proclamado como trompeta final. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esa proclamación dividirá a la humanidad como nunca antes. El Armagedón es entonces el escenario en que estas decisiones ocultas saldrán a la luz y el universo entero será testigo de quienes permanecen fieles al Dios vivo y quienes han elegido someterse a la bestia. Bloque 5. La coalición de las naciones contra Dios. Cuando Apocalipsis describe que los reyes de la tierra serán reunidos para la gran batalla, no habla de un simple acuerdo político ni de un tratado entre gobiernos. Habla de una coalición sin precedentes, donde los poderes del mundo entero se unirán bajo una causa común que en la superficie parecerá noble, pero en su raíz será rebelión abierta contra el Altísimo. Esta coalición es el clímax de siglos de rebelión humana, desde Babel hasta nuestros días, cuando los hombres intentaron levantar una torre que llegara al cielo para hacer un nombre eterno sin Dios. Esa misma actitud se repetirá en el tiempo del fin. La humanidad levantando su propia torre de unidad, ciencia y poder, pero apartada de la fuente de la vida. Hoy vemos cómo esa unión ya está tomando forma. Las alianzas internacionales, los foros globales, las cumbres en las que líderes discuten sobre el futuro del planeta no son en sí mismas condenables. Pero detrás de ellas se gesta un espíritu que busca sustituir el gobierno de Dios por un proyecto humano absoluto. La crisis económica, el deterioro ambiental, las guerras y pandemias, todo sirve de catalizador para empujar al mundo hacia un liderazgo centralizado que controle a las naciones bajo un mismo pensamiento. Lo que la Biblia profetizó hace siglos está ocurriendo ante nuestros ojos. Los reyes de la tierra cediendo su poder a un sistema que se presenta como la solución definitiva. Pero la Escritura es clara.
no habrá verdadera paz en esos acuerdos, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Este es el lenguaje profético que nos muestra que las promesas de unidad mundial no son más que un espejismo. Bajo la superficie de discursos brillantes y gestos diplomáticos se prepara el terreno para la rebelión final contra el Creador. Y no será solo un movimiento político, será también espiritual. Las religiones del mundo, empujadas por el deseo de fraternidad universal, se unirán con los poderes políticos para establecer una adoración común que excluye al Dios verdadero y coloca al hombre en el centro. El secreto del Armagedón es que esta unión no será opcional. Llegará un momento en que todos serán llamados a alinearse, y quienes se nieguen serán vistos como enemigos del progreso, como obstáculos para la paz mundial. Los fieles a Cristo serán perseguidos, no por hacer el mal, sino por no someterse al sistema global. Serán acusados de intolerantes, de fanáticos, de desestabilizadores, y entonces se repetirá la historia de Daniel en Babilonia. Un edicto humano ordenando adoración, y un pequeño grupo que permanece fiel, aunque eso signifique enfrentar el horno de fuego o el foso de los leones. Este escenario no es ciencia ficción. El mundo ya habla de sistemas de control unificado, de economías digitales globales, de políticas coordinadas en nombre del bien común. Lo que parecía imposible hace unas décadas, hoy se presenta como inevitable. Y mientras los hombres celebran la supuesta llegada de una nueva era de paz, los cielos registran que se está preparando el campo de batalla final. Porque cuando los reyes de la tierra firmen su última alianza, no estarán firmando un pacto entre ellos, sino levantando su puño contra el Dios del universo. El Armagedón, entonces, no es simplemente el choque entre ejércitos, sino la confrontación entre un mundo unido en rebelión y un cielo que desciende en gloria. Y en medio de esa tensión, cada creyente será probado hasta lo más profundo de su fe. No habrá escondite, no habrá neutralidad. Serás contado entre la coalición de las naciones o entre los que permanecen fieles al Rey de Reyes. Bloque 6. La ira del dragón y la persecución del remanente. El libro de Apocalipsis nos dice con claridad que cuando el dragón vea que su tiempo es corto, se enfurecerá contra la mujer, símbolo del pueblo fiel de Dios, y hará guerra contra el resto de su descendencia, aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Este pasaje es clave para entender el trasfondo espiritual del Armagedón. No es simplemente la confrontación de ejércitos humanos, es la culminación de la ira satánica contra quienes se niegan a rendir su fidelidad al sistema del mundo. La furia del dragón no se descarga sobre los indiferentes ni sobre los tibios, sino sobre el remanente que se atreve a permanecer de pie cuando todo el mundo se inclina. Ese remanente es el blanco del odio de las tinieblas, no porque sean poderosos en lo humano, sino porque son el testimonio viviente de que el reino de Cristo no ha sido vencido. El Armagedón, en este sentido, será la hora más oscura para la iglesia fiel. Persecuciones, prohibiciones, encarcelamientos y hasta decretos de muerte marcarán el panorama profético. Los fieles serán presentados como enemigos del orden mundial, culpables de las desgracias que azoten a la humanidad. Los noticieros repetirán su nombre con desprecio, las leyes serán redactadas para silenciarlos, y los pueblos exigirán su eliminación en nombre de la paz. Pero en ese momento crítico, la fortaleza del remanente no estará en su número ni en su fuerza, sino en la promesa del Dios eterno que nunca abandona a los suyos. El secreto del Armagedón es que antes de que caiga la última plaga, antes de que el cielo se abra con el resplandor del Rey victorioso, habrá un tiempo en que el silencio de Dios parecerá insoportable.
El pueblo fiel sentirá el peso del abandono, clamará como los salmistas: ¿hasta cuándo, Señor? Sin embargo, ese silencio no será ausencia, sino prueba. Como Job en medio de su tormento, el remanente será probado hasta lo más profundo, y su fidelidad quedará como testimonio ante todo el universo. Es en ese instante cuando la diferencia entre el sello de Dios y la marca de la bestia se hará más visible que nunca. No será un detalle oculto, sino un contraste abierto. Mientras el mundo entero disfrute de los beneficios del sistema global, el pueblo fiel vivirá como desterrado, privado de comercio, rechazado por la sociedad, perseguido como proscrito. Pero aunque sean pocos, su esperanza estará firme, porque saben que el clímax del conflicto es también el preludio de la liberación. Los profetas describen ese tiempo con imágenes poderosas: el sol oscurecido, las estrellas cayendo, los poderes de los cielos estremeciéndose. El universo entero participará del eco de esta batalla, y la tierra temblará bajo el peso de la ira satánica contra el remanente. Pero justo cuando parezca que todo está perdido, la voz del Todopoderoso resonará desde el cielo, recordando que el Armagedón no es la derrota de los fieles, sino la antesala de la victoria final. La persecución del remanente es, por tanto, la última estrategia del enemigo. Sabe que no puede vencer a Cristo, pero intentará destruir a sus seguidores. Sin embargo, cada lágrima, cada herida, cada injusticia será contada y guardada en el cielo. Y cuando el tiempo esté cumplido, el Dios de justicia se levantará y mostrará al mundo entero que sus hijos perseguidos son en realidad los verdaderos vencedores del Armagedón. Bloque 7. El derramamiento de las copas de la ira. El libro de Apocalipsis describe con un dramatismo impresionante el momento en que los ángeles reciben de la mano de Dios las 7 copas llenas de su ira, destinadas a ser derramadas sobre la tierra. Este pasaje no es un detalle simbólico aislado, sino una parte esencial del clímax del gran conflicto. Representa el instante en que la paciencia divina llega a su límite, el momento en que la misericordia cede paso al juicio definitivo. Durante siglos, el Creador ha extendido su mano para ofrecer perdón y salvación, ha enviado profetas, ha levantado mensajeros, ha proclamado un evangelio eterno que ha resonado como trompeta. Sin embargo, la humanidad, en su mayoría, ha elegido persistir en la rebelión. Y cuando el último rechazo sea pronunciado, el cielo responderá con justicia. Cada copa derramada es una sentencia contra los ídolos de este mundo. La primera plaga se vierte sobre la tierra, provocando llagas dolorosas en aquellos que recibieron la marca de la bestia. Este detalle es revelador. Los juicios no caen al azar sobre todos los habitantes, sino específicamente sobre los que se alinearon con el sistema de rebelión global. Es un contraste claro con los que tienen el sello de Dios, quienes, aunque viven en medio de ese mismo mundo convulsionado, permanecen bajo la sombra de la protección divina. La diferencia entre unos y otros no radica en su fuerza humana, sino en la marca espiritual que llevan en sus frentes y corazones. La segunda y la tercera copas tocan las aguas, los mares y los ríos, y los convierten en sangre. Este simbolismo evoca las plagas de Egipto, cuando el Nilo se tiñó de rojo, demostrando que el poder de los dioses falsos era ilusorio. En el Armagedón, los sistemas de comercio y vida que dependen del mar se colapsan. Las fuentes de agua, símbolo de sustento y esperanza, se convierten en un recordatorio de que la humanidad ha rechazado la fuente verdadera de agua viva, Cristo Jesús.
Aquellos que derramaron la sangre de los santos ahora beben sangre como retribución, cumpliéndose la justicia divina que nunca deja deuda sin pagar. La cuarta copa se derrama sobre el sol, intensificando su calor hasta quemar a los hombres con fuego abrasador. El astro que tantas culturas adoraron como deidad se convierte en instrumento de tormento. La creación misma, que debía reflejar la gloria del Creador, se vuelve contra los que idolatraron la criatura antes que al Creador. Y lo más inquietante es la reacción de los hombres. En lugar de arrepentirse, blasfeman contra Dios. Esta es la confirmación de que el juicio no busca provocar conversión, sino evidenciar lo que ya estaba en el corazón. Quienes rechazaron la gracia cuando fue ofrecida, ahora, en medio del juicio, solo endurecen más su rebelión. La quinta copa se vierte sobre el trono de la bestia, sumiendo su reino en tinieblas palpables. Ese poder que parecía invencible, ese sistema global que se presentaba como la última esperanza de la humanidad, queda en evidencia. La oscuridad física simboliza la ceguera espiritual en la que ya se encontraban, pero ahora se hace tangible, ineludible. El imperio de la bestia se tambalea, no porque los hombres se rebelen contra él, sino porque el cielo mismo lo hiere en su corazón. Los seguidores de ese sistema muerden sus lenguas de dolor, pero aún así no abandonan su lealtad al poder que los condujo a la perdición. La sexta copa prepara el terreno directo para el Armagedón. El río Éufrates se seca, abriendo el camino para los reyes del oriente. Este lenguaje cargado de simbolismo recuerda la caída de Babilonia antigua, cuando los persas desviaron las aguas del Éufrates para entrar en la ciudad inexpugnable. De igual forma, la Babilonia espiritual de los últimos tiempos será invadida no por ejércitos humanos, sino por el juicio divino que derriba sus muros de arrogancia. Y es en este contexto que los espíritus de demonios semejantes a ranas van por todo el mundo, reuniendo a las naciones para la batalla final. Finalmente, la séptima copa se derrama en el aire, y una gran voz desde el trono proclama: «Hecho está». Relámpagos, truenos y un terremoto sin precedentes sacuden la tierra. Las ciudades de las naciones caen, las islas huyen, las montañas desaparecen. Es el derrumbe total del sistema humano, la confirmación de que ninguna potencia, ningún gobierno, ninguna economía puede sostenerse en pie contra el Dios Todopoderoso. La humanidad que se unió en rebelión queda deshecha ante la majestad del juicio eterno. El secreto de estas plagas es que no son castigos aleatorios, sino revelaciones de justicia. Cada copa desenmascara la falsedad de los ídolos. La tierra, el mar, el sol, los reinos humanos, la propia Babilonia espiritual. Todo lo que parecía eterno y sólido se desploma. Y mientras los rebeldes maldicen a Dios, el remanente fiel aguarda, sabiendo que el clamor de su liberación está a punto de ser respondido. El Armagedón no es entonces un caos sin propósito, sino la última gran escena en la que el universo entero contemplará la diferencia entre los que sirven al Señor y los que lo rechazan. Bloque 8. El clímax del Armagedón y la confrontación final. Llegamos al punto más intenso de toda la profecía. El clímax del Armagedón, cuando las fuerzas del mal y las huestes celestiales se encuentran en un escenario que trasciende cualquier batalla humana conocida. No hablamos de un conflicto bélico limitado por fronteras ni por estrategias militares, sino de la confrontación suprema entre la verdad eterna de Dios y la mentira universal del enemigo. Es el momento en que todas las decisiones humanas convergen, en que las consecuencias de cada acto de fidelidad o de traición quedan al descubierto. El Armagedón no es simplemente el último capítulo de la historia humana. Es el escenario donde se define el destino eterno de la humanidad y se manifiesta la justicia del Creador delante del universo entero.
Las naciones, reunidas bajo la influencia de los espíritus demoníacos, se presentan como un ejército invencible. Sus banderas ondean con orgullo, sus armas brillan bajo la oscuridad y su número parece incontable. En su arrogancia, creen que pueden desafiar al Dios del cielo, que pueden resistir al Rey que viene montado en un caballo blanco. En su ceguera no perciben que son marionetas de un poder mayor, conducidas al campo de batalla para cumplir una profecía que ya estaba escrita desde antes de la fundación del mundo. Mientras tanto, el remanente fiel, aunque pequeño y aparentemente débil, permanece firme, esperando con los ojos puestos en el cielo, sabiendo que la liberación está cerca. El Apocalipsis describe que en este momento los cielos se abrirán y aparecerá el Hijo del Hombre, montado en un caballo blanco, con muchos ejércitos celestiales tras de él, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Su nombre es fiel y verdadero, y juzga y pelea con justicia. Su mirada es como llama de fuego, y en su vestidura y en su muslo lleva escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta imagen no es poética ni simbólica solamente. Es la manifestación gloriosa de Cristo como conquistador definitivo, como guerrero divino que viene a poner fin al reinado del pecado y a establecer su justicia sobre la tierra. En contraste, el enemigo aparece con bestias y falsos profetas que con señales engañosas arrastraron a los reyes y pueblos hasta ese campo. Lo que parecía imponente y sólido comienza a temblar ante la sola presencia del Rey. Los ejércitos de las naciones, que hasta ese instante se sentían seguros, se llenan de pánico porque entienden demasiado tarde que no se enfrentan a un hombre, sino al Dios Todopoderoso. El campo de batalla se convierte en escenario de juicio. Las tinieblas intentan resistir, pero la luz irrumpe con un poder que no puede ser contenido. El clímax del Armagedón es también el momento en que las máscaras caen. Todo lo que el sistema global prometía queda desenmascarado como mentira. Los falsos líderes que hablaban de paz y seguridad quedan expuestos como instrumentos de destrucción. Los milagros falsos que engañaron a millones son revelados como trucos demoníacos. Y en ese instante, cada ser humano comprende que no había neutralidad. Quienes eligieron seguir al mundo se encuentran ahora en el ejército de la bestia, mientras que los que permanecieron fieles, aunque perseguidos, son recibidos bajo la bandera del Cordero Vencedor. El impacto de esta confrontación no se limita a la tierra. El universo entero observa. Ángeles que una vez presenciaron la caída de Lucifer contemplan ahora su derrota definitiva. Los redimidos de todas las épocas aguardan la consumación de la promesa. Y los demonios, que durante siglos trabajaron en la sombra, ven cómo su reino se derrumba frente a la gloria del Hijo de Dios. El Armagedón no es solo un evento humano. Es la demostración final de que la rebelión contra Dios está destinada al fracaso absoluto. El secreto que muchos no comprenden es que la victoria de Cristo en el Armagedón no depende de ejércitos humanos ni de estrategias bélicas. Su triunfo está asegurado desde la cruz, cuando el Cordero inmolado venció al pecado y a la muerte. El Armagedón es simplemente la manifestación visible de esa victoria ya ganada. Lo que comenzó en el Calvario se consuma en el monte Megido espiritual, cuando el mundo entero contempla que el Cordero es también el león de la tribu de Judá, poderoso en batalla. Así, el clímax del Armagedón es simultáneamente juicio y liberación. Juicio para los que rechazaron la gracia y liberación para los que fueron sellados por Dios. Es la confirmación de que el bien no es una causa perdida, de que la justicia divina no es un ideal ilusorio, sino una realidad que se impone con poder irresistible. Y es también la advertencia solemne para quienes aún viven en indiferencia.
El día se acerca y cada alma será llamada a definirse en un lado de la batalla. Bloque 9. La victoria de Cristo y la caída de los poderes de las tinieblas. Cuando la batalla del Armagedón llega a su clímax, el desenlace ya está escrito. Cristo triunfa y los poderes de las tinieblas caen en ruina total. Esta no es una victoria parcial ni un simple ajuste de fuerzas, sino la derrota absoluta y definitiva del enemigo de las almas. El Apocalipsis nos dice que la bestia y el falso profeta serán apresados y arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, mientras que los ejércitos de la tierra, reunidos bajo su engaño, serán consumidos por la espada que sale de la boca del que cabalga el caballo blanco. Esa espada no es de metal ni de fuego humano, sino la palabra misma de Dios, el poder creador y destructor que con solo pronunciar un decreto hace temblar a los cielos y a la tierra. Esta escena marca la caída del sistema global que se levantó contra Dios. Las alianzas de naciones, los reinos orgullosos, las economías que parecían indestructibles, todo se derrumba en un instante ante la majestad del Creador. Los poderosos que dominaron la tierra tiemblan como hojas secas. Los generales que confiaron en su ejército descubren que su fuerza es nada. Los reyes que pensaron sostener su trono eterno caen al polvo. La caída de los poderes de las tinieblas no es un derrumbe lento, es un colapso repentino, como un edificio corroído por dentro que se desploma de golpe, dejando solo escombros donde antes había orgullo. Y mientras el mundo se sacude en terror, el cielo celebra. Ángeles que han aguardado desde la rebelión original contemplan por fin la humillación de aquel que quiso sentarse en el trono del Altísimo. Lucifer, el dragón, que engañó a las naciones con su astucia, ve ahora que su reino se desmorona y que el destino que le fue anunciado desde el Edén se cumple al pie de la letra. Su cabeza es aplastada por el hijo de la mujer. El Armagedón es, en esencia, la ejecución final de esa sentencia eterna. Pero la victoria de Cristo no se limita a destruir a los enemigos externos. También revela el valor eterno de los que fueron fieles. Los mártires que murieron en la hoguera, en prisiones, bajo espadas y cadenas, se convierten en testigos de que su sacrificio no fue en vano. El remanente perseguido, débil ante los ojos del mundo, aparece ahora como vencedor porque su victoria no dependía de su fuerza, sino de la fidelidad al Cordero. En el momento en que el mundo los señaló como derrotados, el cielo los proclama vencedores. Esta es la paradoja del Armagedón. Los que parecían perderlo todo, en realidad lo heredan todo. El Apocalipsis presenta una escena conmovedora. Un ángel que desciende del cielo, toma al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, lo ata por 1000 años y lo arroja al abismo. Este acto simbólico no es un simple encarcelamiento, sino la demostración de que el poder del enemigo queda completamente quebrantado. Aquel que sembró mentiras desde el principio queda reducido al silencio, incapaz de engañar más a las naciones. El Armagedón, entonces, no es solo el final de una guerra, es el inicio de una nueva etapa en el plan divino, el reinado de Cristo en gloria, el tiempo en que la justicia gobierne sin oposición. El secreto profundo de esta victoria es que no depende de ejércitos humanos ni de tecnología, sino del poder de la verdad. La bestia y el falso profeta caen porque su reino estaba edificado sobre el engaño, y la mentira, por más poderosa que parezca, no puede resistir la luz de la palabra de Dios. El dragón cae porque su orgullo lo condena, y ninguna criatura puede desafiar eternamente al Creador. Las naciones caen porque construyeron sus cimientos sobre arena, confiando en ídolos y estructuras pasajeras. Y los fieles triunfan porque edificaron sobre la roca, sobre Cristo, el fundamento eterno.
El Armagedón nos muestra así que la última palabra siempre pertenece a Dios. El enemigo puede rugir, los reinos pueden conspirar, las bestias pueden seducir, pero al final, el Cordero que fue inmolado y que ahora se manifiesta como León de Judá, recibe toda la gloria, toda la honra y todo el poder. El universo entero se postra ante él, y la rebelión, que por siglos pareció prosperar, queda sellada bajo juicio eterno. Bloque 10. La liberación del pueblo fiel y el amanecer de la esperanza. El Armagedón, con todo su dramatismo y su furia, no es solo la historia de juicios y destrucción, es también, y sobre todo, la escena de liberación del pueblo fiel de Dios. Durante siglos, los hijos del Altísimo han vivido como extranjeros y peregrinos en un mundo hostil, perseguidos por su fe, marginados por no doblegarse ante las modas del pecado ni rendirse al poder de los sistemas de este mundo. En el tiempo del fin, esa persecución alcanzará su clímax y el remanente se verá acorralado, sin fuerza ni defensa humana. Pero es precisamente en ese punto, cuando todo parece perdido, que el cielo se abre y el Salvador aparece con gloria y majestad para rescatar a los suyos. El Apocalipsis describe cómo los redimidos cantan un cántico nuevo, un himno de victoria que ningún otro puede aprender, porque es el canto de aquellos que pasaron por el fuego de la prueba y salieron victoriosos. Este cántico no es solo melodía, es testimonio eterno. Cada nota recuerda las lágrimas derramadas, cada palabra evoca las cadenas soportadas, cada armonía resuena con la fidelidad inquebrantable de un pueblo que eligió permanecer al lado del Cordero aun cuando el mundo entero se levantó en su contra. En ese instante, el dolor se convierte en gozo. La derrota aparente se transforma en triunfo y la noche oscura del Armagedón se disipa con la aurora de la eternidad. La liberación del pueblo fiel no significa que serán librados de las pruebas, sino que serán librados a través de ellas. Así como los jóvenes hebreos no fueron evitados del horno de fuego, sino guardados dentro de él por la presencia del Hijo de Dios, también el remanente será preservado en medio de la tormenta final. La gloria de esta escena está en que la fidelidad del creyente encuentra su recompensa visible. Aquellos que parecían débiles son revelados como fuertes, aquellos que fueron ridiculizados son exaltados, aquellos que perdieron todo en esta tierra reciben la herencia de un reino inconmovible. El amanecer de la esperanza se proyecta más allá del fin del Armagedón. La Biblia promete un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. El pueblo fiel, liberado del yugo de la opresión y del peso del pecado, contemplará por fin el rostro de aquel a quien amaron sin haber visto. Cada lágrima será enjugada por la mano del Creador, y la eternidad se abrirá como un horizonte de paz inquebrantable. Esa esperanza es la fuerza que sostiene hoy a los que esperan, porque saben que detrás de cada batalla se esconde la promesa de la victoria final. El Armagedón, entonces, no es solo un campo de batalla, sino la puerta de entrada a un mundo restaurado. Los fieles comprenderán que su sufrimiento no fue en vano, que su perseverancia tuvo un propósito eterno. Los libros del cielo mostrarán que cada acto de fidelidad, por pequeño que pareciera, fue registrado y recompensado. Y en ese momento, la historia entera cobrará sentido. Los mártires del pasado, los perseguidos del presente y los fieles del futuro se unirán en un solo coro, proclamando: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero que está sentado en el trono. El secreto que se revela aquí es que la liberación no es solo escape, sino transformación. Los fieles no serán librados para regresar a un mundo viejo, sino para entrar en uno nuevo. El Armagedón no es el fin de todo, sino el inicio de la verdadera vida.
Y mientras las naciones que se rebelaron quedan reducidas a polvo, el pueblo de Dios se levanta como testimonio viviente de la fidelidad divina. El amanecer que sigue al Armagedón es la promesa cumplida de que la luz siempre vence a las tinieblas y de que el reino eterno del Cordero nunca será sacudido. Bloque 11. La lección eterna del Armagedón. El Armagedón no se limita a ser el clímax de la historia humana, ni siquiera el desenlace del gran conflicto profetizado desde el Edén. Es, por encima de todo, una lección eterna destinada a que jamás vuelva a levantarse otra rebelión en el universo. No es un episodio cerrado en sí mismo, sino un monumento cósmico que permanecerá como recordatorio para todas las generaciones de redimidos y para cada ser creado en el vasto universo de Dios. El propósito del juicio no es únicamente acabar con el mal, sino demostrar ante los ojos de todos los mundos que el gobierno del Altísimo es justo, que su ley es santa y que su amor es inmutable. Desde el inicio, cuando Lucifer se rebeló en el cielo, sembrando dudas acerca del carácter de Dios, el universo quedó expectante. Era necesario el mandamiento divino. Era legítima la autoridad del Creador. ¿Podría un gobierno basado en amor resistir la oposición? Durante milenios, esas preguntas quedaron flotando en la mente de seres celestiales, observando cómo el pecado se extendía por la tierra y destruía lo que Dios había creado perfecto. El Armagedón viene a cerrar ese ciclo de dudas, mostrando con claridad que apartarse del Creador solo produce ruina, que la supuesta libertad del pecado es en realidad esclavitud y que la justicia divina, aunque tarda, siempre llega. El Armagedón enseña también que la paciencia de Dios es insondable. Durante siglos, el Creador extendió su misericordia incluso a los rebeldes, dando oportunidad de arrepentimiento, enviando profetas, levantando mensajes de advertencia y esperanza. Pero cuando todo ha sido rechazado y los hombres han elegido con claridad su destino, la misericordia cede paso al juicio. Esta transición no es un acto de crueldad, sino de justicia. Es el acto necesario para preservar la vida eterna y garantizar que nunca más el mal corrompa la creación. Así, cada plaga, cada juicio, cada escena del Armagedón no es un simple castigo, sino una lección objetiva para el universo. El pecado destruye, la desobediencia mata, y la rebeldía contra Dios solo conduce a oscuridad. Esta lección no será olvidada. Los redimidos que entren al nuevo cielo y a la nueva tierra llevarán grabado en su memoria el recuerdo de lo que significó vivir bajo la opresión del pecado. Cada lágrima enjugada por la mano de Dios será testimonio de la victoria de su amor. Cada cicatriz de la historia humana será transformada en motivo de alabanza, porque recordará de dónde fueron rescatados. El Armagedón, con su crudeza y su gloria, será el garante de que jamás volverá a repetirse una rebelión. No porque Dios vaya a coartar la libertad, sino porque todos habrán visto el precio devastador de usar esa libertad en contra de la vida. La enseñanza del Armagedón es también profundamente personal. Nos recuerda que la batalla final no se decide de un día para otro, sino en los actos pequeños de la vida diaria. Cada fidelidad aparentemente insignificante, cada rechazo al pecado en lo secreto, cada acto de amor en medio de la oscuridad, prepara el corazón para permanecer firme cuando llegue la crisis global. Y del mismo modo, cada concesión pequeña al mal, cada indiferencia espiritual, cada justificación de la tibieza, es entrenamiento para ceder ante la presión del mundo en el día final. La lección es clara: no esperes al Armagedón para decidir tu lealtad, porque cuando llegue ese día, lo único que revelará será lo que ya has elegido en lo profundo de tu ser. El universo entero será testigo de esa lección.
ángeles que jamás pecaron, redimidos de todas las épocas y seres de mundos no caídos, contemplarán el cierre del conflicto y entenderán, sin sombra de duda, que Dios fue justo, que su gracia fue suficiente y que su amor fue infinito. Nadie podrá acusarlo jamás de arbitrariedad. Nadie podrá decir que no hubo oportunidad. El recuerdo del Armagedón será la garantía eterna de la paz. Un recordatorio solemne de que nunca más se levantará otra rebelión, porque todos habrán visto sus consecuencias. El secreto más profundo de este desenlace es que detrás del juicio late el corazón de un Dios que es amor. Él no destruye por capricho, sino que purifica para que la vida eterna pueda florecer en un universo renovado. El Armagedón es el último acto de un padre que defiende a sus hijos, el clímax de una historia de amor que culmina en justicia. Por eso, cuando todo termine, el canto de los redimidos será unánime. Justos y verdaderos son tus caminos, Señor. Esa será la lección eterna. El amor de Dios es invencible y todo lo que se opone a Él está condenado a desaparecer para siempre. Bloque 12. El llamado final. Conságrate antes que sea demasiado tarde. El Armagedón no es un relato para especialistas en profecía ni un recurso literario para alimentar la imaginación. Es una advertencia viva, urgente y solemne que resuena como trompeta en el tiempo del fin. No habla de un futuro distante y nebuloso, sino de una realidad que se acerca con pasos firmes. El mensaje no es simbólico ni opcional. Cada ser humano será confrontado con la decisión más trascendental de su existencia. El campo de batalla no será solo Megido, ni Jerusalén, ni una región específica del mundo. Será la mente y el corazón de cada persona, donde se decidirá a quién pertenecemos. Y la Biblia es clara: no habrá neutralidad. El que no esté con Cristo estará en contra de Él. Y el que no se refugie bajo el sello de Dios terminará, tarde o temprano, recibiendo la marca de la bestia. El llamado de Dios en este tiempo no es ambiguo. Salid de ella, pueblo mío, es la voz que atraviesa los siglos y que hoy clama desde las páginas de Apocalipsis a cada creyente, a cada familia, a cada iglesia. Salid de la confusión de Babilonia espiritual, de los sistemas religiosos que han cambiado la verdad por tradición, de los poderes políticos que ofrecen paz sin justicia, de los ídolos modernos que prometen seguridad y placer, pero que conducen a la ruina eterna. No basta con simpatizar con la verdad, es necesario abrazarla y vivirla con fidelidad absoluta. El Armagedón será la línea divisoria, y quienes permanezcan dentro de la confusión serán arrastrados con ella hacia la destrucción final. El secreto profundo es que esa decisión no se toma en el último minuto, sino ahora. El Armagedón no será una improvisación, sino la revelación pública de lo que cada uno eligió en lo secreto de su vida diaria. El que hoy esconde su pecado en la sombra, mañana lo verá expuesto bajo la luz de la crisis final. El que hoy camina en obediencia silenciosa será reconocido como fiel en el día de la prueba. Cada elección, cada palabra, cada acto, cada pensamiento está inclinando nuestra vida hacia un lado del conflicto. El Armagedón, con todo su dramatismo, solo sacará a la superficie lo que ya está decidido en el corazón. Por eso el Espíritu Santo clama con insistencia: conságrate. Abandona el pecado oculto, deja atrás la tibieza que tanto daño hace al alma, rompe con las cadenas de una religiosidad superficial y vuelve tu rostro al Dios que te llama. No es tiempo de medias tintas, no es tiempo de aplazar decisiones. La trompeta final está a punto de sonar y el cielo se prepara para abrirse. Las señales están frente a nuestros ojos. Guerras que se multiplican, crisis globales que estremecen las naciones, desastres naturales que hacen temblar a la creación y una sociedad que corre hacia la confusión espiritual.
Todo grita que el fin está cerca, y la voz de Dios sigue diciendo: hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El llamado final es personal. No se trata de a qué iglesia perteneces ni de cuántos años llevas confesando tu fe. Se trata de si tu nombre está escrito en el libro de la vida, de si tu vida está escondida en Cristo, de si tu corazón late en obediencia al Cordero. El Armagedón no premiará títulos ni privilegios, solo fidelidad. Y esa fidelidad se cultiva ahora en lo cotidiano, en la obediencia sincera, en la fe que resiste aunque el mundo entero se incline ante la bestia. Hoy, Marlesón, este mensaje llega hasta ti y hasta cada persona que escucha, no para sembrar miedo, sino para despertar, no para paralizar con terror, sino para mover hacia la esperanza. Porque el Armagedón no es el fin de todo, sino el inicio de una eternidad de gloria para quienes permanecen firmes en Cristo. El Cordero ya venció y su victoria está asegurada. Lo único que resta es decidir si estaremos a su lado cuando descienda con poder y majestad. Por eso, en este momento solemne, quiero invitarte a dar un paso de fe. Suscríbete ahora mismo a este canal, dale like a este video y compártelo con otros, porque este mensaje profético debe alcanzar a todos los que aún pueden despertar. Y escribe en los comentarios como una declaración de fe y consagración: estoy preparado para la batalla final. Que no sea una frase vacía, sino un acto de entrega, un sello de tu decisión, una proclamación pública de que estarás al lado del Cristo vencedor. Aunque el mundo entero se levante en contra, el Armagedón está cerca, el tiempo de gracia está llegando a su fin. Las huestes celestiales ya se preparan y la trompeta final pronto resonará. No demores más tu decisión. Conságrate hoy, mientras todavía hay tiempo, porque el secreto ha sido revelado, el Cordero triunfará, y con él triunfarán todos los que sean fieles hasta el final.